Hey teens, yo soy Esteban Pichardo y esto es The Talk. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido mucho ruido en nuestra palestra pública, que es la bien llamada y la frecuentemente llamada reforma constitucional. Para entender la reforma constitucional, sus efectos y lo que significa para ti y para mí, tenemos que entender cuatro conceptos. Uno, ¿qué es una constitución? Dos, ¿qué es una reforma constitucional? Tres, ¿qué se plantea en esta reforma constitucional? Y cuatro, ¿cuáles han sido las críticas, ventajas, desventajas y qué se tiene que tener en mente? Empecemos. Primero que todo, ¿qué es una constitución? La Constitución es el documento normativo fundamental del ordenamiento jurídico dominicano. En español, ¿qué significa esto? Significa que cualquier ley que tenga nuestro país debe ser congruente y seguir los valores de la Constitución. Si una ley no sigue al pie de la letra lo que ordena la Constitución, lo viola o inobserva, esa ley puede ser declarada inconstitucional por nuestro Tribunal Constitucional y no ser aplicable, sin importar cuándo se haya hecho y quién la haya hecho. Por eso es muy importante tener una constitución que garantice nuestros derechos fundamentales, que sea interpretable, disponible y aplicable y que esté redactada con la intención de beneficiar al pueblo dominicano. Entendiendo esto, ya podemos pasar a preguntar, ¿qué es una reforma constitucional? La reforma constitucional es el proceso mediante el cual pasamos de una constitución en una versión a otra constitución en otra versión. ¿Cómo funciona ese proceso? Hay tres pasos. Primero que todo, el Poder Ejecutivo presenta lo que se conoce como un anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma. Esto es un documento que el Poder Ejecutivo envía al Poder Legislativo con la finalidad de conversarlo y explicar qué debe incluir la reforma constitucional y por qué debe hacerse. Si el Congreso aprueba este documento, pasamos al segundo paso, que es la constitución de la Asamblea Nacional Revisora. ¿Qué es la Asamblea Nacional Revisora? Bueno, como sabemos, tenemos el Senado, nuestra Cámara Alta, y la Cámara de Diputados, nuestra Cámara Baja. Una Asamblea Nacional Revisora se constituye cuando ambas se unen en la materia de sus legisladores, los cuales dejan de ser considerados senadores y diputados y se conocen como asambleístas para redactar el proyecto de nueva constitución. Es muy importante tener esta decisión en mente, pues ambas cámaras van a trabajar juntas para la creación de un nuevo documento normativo. Dentro de esa Asamblea Nacional Revisora se realiza el nuevo proyecto de constitución. Al realizarse ese proyecto de constitución, las cuales no debe acatar al pie de la letra las recomendaciones que haga el gobierno, ya que el Poder Legislativo es independiente, este proyecto se pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene dos opciones. Uno, lo promulga, teniendo nueva constitución, o dos, lo envía para el Poder Legislativo con comentarios, los cuales no necesariamente tienen que ser acatados, pero son importantes tener en cuenta. Ahora, ¿qué propone la reforma constitucional? Propone cuatro cosas, en resumen. La prohibición o limitación de la reelección, la unificación de las elecciones congresuales, municipales y presidenciales, la limitación y cambio de designación del Procurador General de la República o el Ministerio Público. Y cuarto, y la que ha sido más controversial, la reducción de la nómina de la Cámara de Diputados. Vamos a ir parte por parte. Primero que todo, se habla de la unificación de las elecciones. En República Dominicana actualmente tenemos dos procesos electorales cada 4 años, las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Lo que propone la reforma constitucional es que éstas se hagan dentro de un solo proceso, ya sea en mayo o en febrero, que decida tanto nuestros alcaldes, regidores y vocales como nuestros legisladores y presidente de la República, en un solo golpe, como dice el dominicano. Además de eso, hablamos de la prohibición de la reelección. Actualmente nuestra Constitución permite la reelección indefinida mientras la misma no se ocupe en más de 2 gobiernos consecutivos. Por ejemplo, un presidente que es electo en el 2012 puede volver a presentarse como candidato en el 2016, pero no en el 2020. Sin embargo, él mismo va a presentarse en el 2024 para un tercer periodo del gobierno mientras no sean consecutivos. Lo que propone la reforma constitucional es que se adopte el modelo conocido como el modelo estadounidense, que dice 2 veces y nunca más. Solamente una persona puede ostentar 2 gobiernos dentro de la presidencia de la República, sin importar cuándo y cómo sean, y eso lo inhabilita de presentarse como presidente o vicepresidente de forma permanente. Es muy importante tener esto en cuenta. Además de eso, tenemos la reducción de la nómina de la Cámara de Diputados. Actualmente tenemos 190 diputados en nuestro Congreso. Lo que propone la reforma constitucional es disminuir este número, ya sea a 170 o al número que concerte nuestro Poder Legislativo. Finalmente, el cambio de designación del Ministerio Público.
Ahora mismo el Procurador General de la República, que dirige el Ministerio Público, el cual es el órgano encargado de la persecución penal en República Dominicana, lo designa el presidente de la República mediante decreto. Lo que propone la reforma constitucional es que se modifique esta designación, ya sea que lo defina mediante una terna en la Cámara de Diputados y el Senado, o que lo designe el Consejo Nacional de la Magistratura, que elige los jueces del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Entendido cada uno de los presupuestos que presenta la reforma constitucional, vamos a hablar un poco de lo que se ha criticado de la misma y de lo que es importante tener en mente. Primero que todo, se ha criticado la unificación de las elecciones. ¿Por qué? Porque se alega que esto inhibe el desarrollo de liderazgos locales, lo cual le puede hacer daño al poder municipal dominicano. Además de eso, se ha criticado la reducción de la nómina en la Cámara de Diputados, debido a que muchas provincias y muchos territorios pudieran perder un grado de representatividad. Además de eso, se ha criticado la prohibición a la reelección, ya que muchos dominicanos aprueban y apoyan la reelección indefinida y ven la prohibición de la misma como un infringimiento de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegidos. Sin embargo, también hay que ver la otra cara de la moneda. Ha habido muchos beneficios presentados. Se habla de la reducción de costos que se hará en la Cámara de Diputados por la disminución de la nómina. Se habla de la disminución de costos que se hará en la Junta Central Electoral por la unificación de las elecciones. Se habla sobre la preservación del seguro del futuro democrático del país, la prohibición de las reelecciones, y se habla sobre la independencia de la justicia, eliminando al presidente del proceso de selección del Procurador General. Lo más importante que tenemos que tener en mente es que este es un proceso de concertación pública. Es nuestra responsabilidad vocalizar, expresar y entender las cosas con las que estamos de acuerdo y desacuerdo para poder ejercer una crítica constructiva y asegurar que el nuevo proyecto de constitución se tome en el 2024, en el 2025 o en el 2030, sea uno que beneficie a toda la población dominicana y que garantice nuestros derechos fundamentales. Yo soy Esteban Pichardo, esto ha sido The Talk y espero verlos en la próxima.